¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. El tema que hoy nos ocupa es todavía el tema de la relación entre Jesús y su madre. Ahí vimos a nuestra madre en la presentación de esta película. Y ojo, cuando vemos películas, documentales, cuando vemos artículos, todavía para aquellos que leen, cuando leen algún artículo, ni el artículo, ni la película, ni el video, ni el mensaje, ni el TikTok son palabra de Dios. O sea, no son palabra de Dios. La palabra de Dios está en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y con mayúscula, la palabra de Dios es el verbo eterno. Entonces, lo que nosotros tenemos revelado, y ahora sí, como dato seguro, es el de la Sagrada Escritura. Porque vamos a ver muchos, de hecho todas las que vimos de este tipo están en plataformas públicas, ahora sí, hacia todo el mundo. No son presentaciones ni católicas, de hecho casi ninguna. Son muy pocas las que están dirigidas, coordinadas desde una visión católica. Lo mismo que nos pasa con lo de la cámara, haciendo promoción ahorita, que están muy caras y usualmente le sacamos la vuelta porque tenemos otras prioridades. Los hermanos usualmente separados tienen buen presupuesto y tienen buenos equipos de postproducción y tienen buena administración para mandar a hacer estas películas. Muchas de ellas son, ahora sí, las que tenemos que agradecérselas a ellos, y también tenemos que estar al pendiente de algunos detalles más o menos, porque introducen temas no presentes en las Sagradas Escrituras, sino temas que se han ido sumando posteriormente. Estamos hablando algunos en el siglo X, y que ahorita los tomamos como si hubieran estado presentes en ese tiempo, y no estaban presentes en ese tiempo. Pero bueno, ¿cómo esta relación de lo que vimos? No quiero que entremos al tema del chisme de la murmuración, ese no era el punto. ¿Qué vimos en la Virgen? ¿Qué vimos que hacía la Virgen? Empezar sus trabajos Trabajaba como toda mujer de su tiempo y de todos los tiempos, ¿no? Pero, o sea, no, una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Qué otra cosa vimos ahí? Además de que escucha, es divertido, escucha con los ojos y escucha con las intenciones. Para eso se ocupa estar formado. Las mujeres van a entender mejor lo que voy a decir. Los hombres soy discriminatorio y ustedes no van a entender muy bien. Los hombres a veces ocupamos que nos digan, con todo respeto, no es dirigido a ustedes, estoy hablando en genérico, no van a golpear la salida. Tú menso, tú quiero que salgas conmigo, tú quiero que me invites a salir, tú quiero, o sea, casi así nos tienen que decir. O sea, nos dejan todo el caminito de migajas y todavía le ponen alguna cosa más para hacer que vayamos, porque a veces no tenemos ese, somos
muy racionales o muy abstractos, y las cosas así básicas de los signos, lenguaje corporal, señales, no es lo nuestro. O sea, cuando nos preguntan cuál te gusta más, este o ese, todavía tenemos la osadía de decir alguno de los dos. Y sabemos que eso no va a funcionar, y de todas maneras lo hacemos, ¿no? Entonces, esta capacidad de leer los signos, de interpretar las intenciones, de ir un pasito adelante, ocupa formación. Desgraciadamente ahorita estamos peor que en aquel tiempo, porque antes no teníamos tantos distractores. Los reto a que vayan a ver cómo conviven las parejas al cine, y me refiero a los novios, ¿no? De todas las edades, porque ahorita ya hay novios de todas las edades. Esa es otra historia. Novios y novias de todas las edades. Dice, ah, caray. Pero bueno, ese es otro. No nos vamos a meter en eso. Y van a ver una enfermedad que cada vez se desarrolla y se extiende más, de que ya no se miran, aunque salgan juntos, ya no se están viendo el teléfono. Pueden estar comiendo juntos y se está viendo el teléfono. Pueden estar en el cine y ni están viendo la película, ni están viéndose ellos. O sea, dicen, están con sus teléfonos. Los podemos ir al cine, su servidor se acomoda exactamente en la tercera fila, de arriba hacia abajo, y en el asiento donde me quede la pantalla hacia el lado derecho. O sea, el asiento es el 7 o el 8, dependiendo la sala. Y esa es una zona para los novios usualmente, no sé por qué les gusta irse, pero bueno. Y a mí me fastidia que están con los teléfonos y me están encandilando porque tengo ojos medio delicaditos. Entonces digo yo, híjole, siquiera estuvieran hablándose ellos, pero no. Entonces, ¿a qué voy con esta incapacidad? Entre más nos adentramos en la tecnología, menos capacidad tenemos de leer signos, intenciones, señales, menos capacidad, o sea, vamos a ser más brutos. Tenemos teléfonos más inteligentes, pero personas con un déficit de atención. ¿Cómo se llama esta formación? La formación que necesitamos para aprender a leer los signos, las intenciones, los deseos, los sentimientos, tanto en nosotros como en los demás. ¿Cómo se llama esta? Es sentido común. No es sentido común. Es algo que les va a sorprender. Se llama escuela del corazón. Escuela del corazón. Lo que vimos también fue a José en su trabajo, en su oficio de carpintero. ¿Cómo creen que enseña uno un oficio? Aquí nos podemos meter en un problema. Mi papá estuvo en el colegio militar, después fue maestro rural, después fue bracero, y sus últimos 40 años de trabajo los dedicó al taxi. Ahora sí, ¿cuántos de esos oficios? Bueno, y él aprendió el oficio de costura, ¿cómo le llaman a esto? De sastre. ¿Cuántos creen de sus hijos que siguieron su oficio? O alguno de sus oficios. Alguno de sus oficios sí. De hecho, tengo 2 hermanos maestros jubilados y otros 2 en camino de jubilación. Pero bueno, fue lo único. De los otros de los oficios no hubo ningún seguidor. Ahora, en aquel tiempo sí había más esta posibilidad. Cuando uno quiere enseñar un oficio, pues se lo lleva uno de aprendiz y le va transmitiendo poco a poco lo que de acuerdo a su capacidad va pudiendo entender. Entonces, pero en la escuela del amor, en esta escuela de los sentimientos, de las emociones, en esta escuela de aprender a ver la intención en los demás, de aprender a leer los signos, alguien tiene que enseñarnos.
Nuestra Madre Santísima, una de sus principales funciones es de maestra precisamente de esta escuela. Ya ves pensando, el Señor ya cuando nació ya se la sabía de todas. No, hermanos, fue formado. Si decimos que es verdadero Dios y verdadero hombre, tiene en cuanto a su humanidad que ser formado, igual que nosotros. Y fue la maestra de esta escuela. Nosotros le decimos el amor y abarca muchas cosas, ¿no? De lo psicológico, de lo espiritual, de lo emocional, de la inteligencia afectiva, que por cierto ahorita traemos una inteligencia afectiva deprimente en nuestra época. A mí me ha tocado encontrarme con niños de 7, 8 años que ya tienen depresión. Dice uno, espérame, ¿cómo le hacemos para llegar a ese punto? ¿Cómo le hacemos como sociedad, como comunidad, como humanidad? Vemos los casos de Estados Unidos de niños de 6, 7 años que hacen cosas que no nos podemos imaginar. Hace 2 semanas 4 compañeros de primaria abusaron de un niño de primero de primaria. Hace 3, 4 días quemaron a un niño, lo prendieron, lo alcanzaron a pagar y todo. No ellos, los de la escuela, pero fueron una escuela. Y estos dos últimos casos fueron en México, aclarando. Si pensamos que eso nomás pasaba en Estados Unidos porque están mal de la cabeza. Pero bueno, ocupamos recuperar. ¿Cómo es esta formación? ¿Cómo es esta formación del corazón que nuestra madre supo transmitir a su hijo? O sea, ¿qué ocupamos dentro de esta formación? Porque no es nada más una filosofía de esas de autoestima, o de tú puedes, échale ganas y eres lo máximo. De estas filosofías del patito, digo yo. Para poder dejar que estas filosofías algo ayuden, tiene que haber una estructura, y si hay esa estructura, por lo regular no se ocupa ese tipo de... O sea, yo no ocupo que me digan, échale ganas, para saber, levántate temprano, mijo. Bueno, el punto, y a veces sí ocupo que me despierten, no que me digan, yo sé que me tengo que despertar, no es la misma cosa, ¿no? El punto, ¿qué elementos incluye esta formación? Lo primero es, si le pregunto a las mamás que nos acompañan, nada más a las mamás, los papás no, ni la madre, ni yo, a las mamás. ¿Tienen hijos especiales ustedes? Yo sí. Así es. Todavía son de la vieja guardia, ¿Todos son especiales? Todavía son de la vieja guardia. Ahorita es peligroso decir especiales porque pensamos que son con capacidades diferentes. Todos son especiales. O sea, todos son Y especiales. todos son con capacidades diferentes también. Sí, como usamos el concepto es otra historia. Estoy de acuerdo con usted. Todos tenemos capacidades diferentes, todos. Y todos somos especiales, únicos e irrepetibles. Ahora, para educar a un niño en todo lo que implica, ¿qué pasa cuando le sale un niño prodigio? Da miedo. Da miedo echarlos a perder. Ese es un miedo que yo creo que tienen todos los papás, y ahí sí comparten papás y mamás lo mismo, ¿no? De que no estén lo suficientemente armados o preparados para enfrentarse a su misión y a su identidad. Pero bueno, nosotros, ¿qué pensamos de Jesús? ¿Fue un niño especial con capacidades distintas o fue un niño prodigio? Un niño normal. Y ahí vamos a entrar. No existen estos, Las dos cosas. Hagan sus apuestas. O sea, no está fácil. O sea, lo primero que se tiene que hacer en una escuela de amor es valorar todo esto, o sea, equilibrarlo, meditarlo, pero tratar al niño de acuerdo a su etapa, de acuerdo a su nivel y de acuerdo
ahora sí, no a los estándares de un niño prodigio que no sabemos qué hacer, porque nos puede superar, ¿no? Si ustedes me preguntan, ¿qué niño es más inteligente que nosotros? Yo digo que todos. Más inteligentes. Todos. Los demás se me quedan, ¿cómo que son más inteligentes? Sí. Al tener una imaginación más despierta y viva, al tener más creatividad, al tener más capacidad de unir puntos por donde nosotros no nos imaginamos. Entonces, ahí estamos nosotros valorando a un niño normal, que no existe la normalidad, esto es peligroso, ¿eh? De hecho, ahorita una de mis grandes preocupaciones es la medicación de los niños. Está siendo ahorita revisada en todos los países, ¿eh? Porque el daño que se les produce, la cantidad que están recetando y las cantidades que se están embolsando, nos ponen a temblar y nos deben de poner a temblar. Ahorita con eso, es hiperactivo, no mijo, ponlo a hacer deporte, ponlo a hacer ejercicio, cánsalo y vemos en la noche. Si en la noche, cansado y todo, no se quiere dormir, entonces ayúdalo con otras cosas. Y no un día, dale carrilla 4 o 5 días. Yo tenía un sobrino hiperactivo hasta que lo metieron a hacer deporte y lo quitaron de su juguetito. En cuanto le pusieron horario de, no quiero decir su nombre, pero mi hermana le puso la que vive en Murrieta. Le puso la computadora donde jugaba en medio de la sala, o sea, enfrente de la cocina, y nada más podía jugar ahí para medirle el tiempo, cuidar los juegos. En cuanto hizo eso, además de que se estiró y bajó de peso, por cierto, o sea, se acabó la hiperactividad, ya sus horas a dormir. Entonces diciendo, acá no estaremos nosotros que, pero bueno, la escuela del amor, ¿qué dice? Primero, nuestra madre sabía que su hijo era especial y único y irrepetible, pero como buena madre supo tratarlo con desapego. O sea, no le quitó las exigencias, no le quitó, también tenía que hacer sus quehaceres, así como ella los hacía, así como ella trabajaba, así como ella servía, así como ella tenía sus obligaciones, así lo fue educando también. Ahora, esto es lo primero. Si nosotros, yo ya les he dicho algunos ejemplos aquí de niños que les dicen mi rey o les llaman de otra manera, no me acuerdo cómo le llamaron. Papi fue la palabra que usaron. Papi, no hagas eso. Cuando les hablamos así, eso es abuso infantil. Eso es abuso. No es papi, es hijo. Ya no es papi. Papi en las familias, ojalá, y hay uno. Y es el que está. Y eso de papi es, ahora sí, nada más dirigido a él y ya. Los demás no son papi. Había un beisbolista que le decían Big Papi, y él no dejaba a nadie más cuando le empezaban a cantar en los estadios contrarios que quién era su papi, y él bateaba más duro. David, se me olvida el apellido. David Ortiz, 1000 puntos. Entonces, pero de esas cosas divertidas, ¿no? A él le gritaban y él respondía poniéndolos en su lugar. También le daban carrilla porque no corría, estaba grande, pero no ocupaba correr porque siempre la pelota caía del otro lado de la banda. No, igual él podía, para otros jugadores eran dobles o triples, pero él llegaba primero. Entonces, bueno, esa es otra historia, es una historia deportiva. Dominicano, ¿no? Muy bien. Pero estamos con la enseñanza. Educar aceptando que es especial, aceptando que es único, aceptando que es irrepetible, pero aceptando también que es un niño. La realidad básica. O sea, no lo voy a tratar como adulto, no lo voy a tratar como adolescente, lo voy a tratar de acuerdo a lo que es su identidad. Es un niño. ¿Qué implica esto?
Yo cuando fui al catecismo la primera vez fui a hacer el examen. Así, ay padre, era un niño prodigio. No, yo creo que nadie fue al catecismo más tiempo que yo. ¿Cuántos años has ido al catecismo? En total. 2, 3. ¿Este es tu tercero o tu cuarto? Ya hiciste la primera comunión, así es que fuiste 2 años. ¿Estás en preconfirmación o en confirmación? Entonces ya este es el cuarto. ¿A cuántos años crees que fui yo al catecismo? El primer día que fui al templo, fui a hacer el examen para hacer la primera comunión. ¿Pero cuánto tiempo crees que fui al catecismo? Toda la vida. No. ¿Cuántos años tenía para empezar? Cuando hice la primera comunión tenía 8 años. Ok, su mamá era catequista. Le estoy diciendo a ella, no intervenga. Para que luego su hermano me eche flores. No lo voy a decir, eso es privado. Estás exactamente en lo correcto. A mí me tocó ir 8 años al catecismo. Así, padre, ¿cómo? Desde los 3 años yo ya estaba en el catecismo. Mi mamá era catequista. En aquel tiempo, en los ranchitos bicicleteros de Tijuana, en las orillas, había catequistas en los barrios. Y ahí en el barrio la catequista era mi mamá. Desde a los 3 años, es decir, yo puedo decir de los 3 porque mi hermano de 2 también ya lo tenían ahí. Y en las escuelas también. También en las escuelas sigue bien. El punto es 4 años, 5 con mi mamá y después 3 años de perseverancia. Porque mi papá se comprometió con el señor cura a que seguiríamos yendo hasta que él dijera que ya estábamos bien para dejar de ir. Hasta que los corriera. Y hasta que nos corrieron dejamos de ir. Ya que empezamos a estar barbones y cosas así, ya nos dijeron, ya es tiempo de que... ya es tiempo de que se... Llamándome al secretario. Casi, no exactamente. Bueno, el punto es, cuando nosotros vemos eso, es decir, ¿qué oraciones ya me sabía a los 5 años? Pues todas. El credo no, el credo sí me lo aprendí hasta como los 6 años. Estaba en primero de primaria. Sí, y si te vas a aprender las tablas, también te vas a aprender el credo. Ahorita es una lucha para que se aprendan las tablas. A mí también me hicieron aprenderme el credo en ese tiempo. Así, si ya tiene memoria para lo académico, también para lo religioso. Entonces, a lo que voy es, padre, ¿era un niño prodigio? No, era lo normal. ¿Por qué? Porque en casa mi mamá se encargaba de todos los días rezábamos al rosario. Entonces, era normal, aprendimos a hablar rezando. O sea, muchas de las primeras palabras que aprendimos en el vocabulario fueron esas. ¿Qué creen que pasó con nuestro Señor Jesucristo? Con el Jesús histórico. ¿Qué creen que aprendí a hablar? ¿Cómo aprendió a hablar? Como cualquier otro niño. No, acá lo vimos y se nos hace de la presentación que hablaba citando partes de las Sagradas Escrituras. Hace rato, le voy a hacer promo a la seca, fue a hacer trámites para pedir permisos y la traían de Herodes a Pilatos. Que primero fuera la de seguridad pública, luego que fuera a la de asuntos religiosos, para el permiso de la procesión y que manden a la patrulla para que nos acompañe y cosas así, ¿no? Y ella les dijo que en 15, 22 días iba a volver para las fiestas patronales. Y yo le digo, me acordé de una cita bíblica, de una parábola. Dices, no temo a Dios ni a los hombres, pero con tal de que ya no me estén molestando, le voy a hacer justicia. Entonces, o sea, ¿cómo se acuerda uno de esos pasajes de las Sagradas Escrituras? Pues si uno está leyendo constantemente, si está orando, si se los... Puede ser, a mí no, yo no soy tan perseverante. Me han dicho otros. O sea,
yo soy como el necio de Eliseo. O sea, no me salen las cosas y empiezo a decir, ¿por qué, Señor? Si quedábamos en que todo iba a salir bien. Entonces, y luego ¡zas! El sopapo del Señor para decirme, ahí está, mochis. Entonces, el punto al que voy, si está uno con este tipo de lenguaje, de vocabulario, quiere decir que uno tiene familiaridad con las Sagradas Escrituras. El pueblo judío siempre ha tenido familiaridad con las Sagradas Escrituras. Siempre. O sea, los salmos con los que oramos todos los días, el salmo de la misa, el salmo... ¿Dónde se compuso? ¿Quiénes lo compusieron? Los judíos. Obvio. Y no solamente lo compusieron y lo guardaron, sino que se volvió la forma común de hacer oración. ¿Qué creen que era lo que rezaba el Señor? O ustedes son de los que me van a decir para empezarlos a sopapear que nuestro Señor Jesús rezaba el rosario. Para empezarlos a cachetear así con la mano izquierda. Me dibujaron a la Virgen con mi y que ahorita tengo un crucifijo y rezando el rosario. Sí, No, sí, sí, nuestro Señor rezaba los sí salmos puede del rey pasar, David. Sí puede pasar que los niños hagan eso. Pero las mañanitas no las Pero cantaba, los porque no adultos no podemos, o sea, este sobrinito que les digo salió un día con la puntada de que estaban en un Via Crucis de niños. Y uno de los niños pregunta, ¿dónde vamos a conseguir los clavos? Y es sábado, ya tarde. Y mi sobrinito, su papá se dedica a la construcción y todas esas cosas, ¿qué creen que responde? Ay, 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 abuelo. No, vamos a ¿dónde se compran cosas de construcción? A la Home Depot. ¡El Home Depot! No te apures, vamos a Home Depot y además nos dan la oferta de ese día de la Publicidad pagada. Sí, sí. O sea, entonces, salió con esa puntada, dice, el niño de 3 o 4 años está bien que salga con esa puntada. Hay oraciones que hacían los judíos todos los días, hay oraciones que hacían cada sábado y era oración de familia, y esa oración de familia era con las Sagradas Escrituras. La fiesta donde los niños empezaban a ser hombres, o sea, el signo era que podía leer la escritura con los demás en la sinagoga y en el templo. O sea, era la fiesta más importante para un niño. No me acuerdo ahorita cómo se dice, ni en español ni en inglés, ni en hebreo, pero bueno, era a los 12 años. Esa era, 1000 puntos para usted. No oímos bien porque Barnista. A ver, padre, ¿cómo No, la pronunciación no va a salir. Y menos ahorita que ya la escuché. Tengo un sobrino que reza el Padre Nuestro y el Ave María y otras oraciones en latín. Pero lo pronuncia como si hubiera estudiado toda su vida perfectamente. O sea, yo no me animaría, yo me lo sé. Y no me animaría a rezarlo a un lado. Porque su pronunciación es perfecta. O sea, no mancharía con un sonido bruto. O sea, escucha. O sea, un día si me deja lo voy a grabar. Para presentarlo. Y se lo sabe en 3 idiomas el canijo chamaco. Que es un milagrito. ¿Cómo que dice que es un milagrito? Pues su papá y su mamá pensaban que ya estaban más allá del bien y del mal con los niños. Andan en los 50 y pelos. Y tienen un bebé de 6 años. Pero bueno, esa es otra historia. La escuela, primero, la escuela del amor implica el trato de acuerdo a la persona. Segundo, implica transmitir la cultura, la religión, las formas de oración de su pueblo. Implica todo esto. ¿Qué le enseñó? O sea, ¿quién enseñó a Jesús a hacer oración? Su madre. Su madre. Igual como dice, iba a decir, padre, esto es extraordinario. No, el vínculo, la intimidad que hay en la relación madre-hijo o madre-hija, o sea, es tan especial que es muy fácil
que sea la que nos enseñe ese tipo de cosas. Es muy fácil. Y no solamente eso, pero bueno. Y no fueron oraciones, o sea, que no correspondieron. Son la forma de orar del pueblo de Israel. Cuando trajo trabajadores. Hay otra enseñanza importantísima de esta escuela del amor. Es la enseñanza, la formación del alma humana. Así que, ¿cómo que el alma humana? Si ya hablamos de la formación del corazón, también hay que aprender a formar el alma. El día de ayer su servidor estaba viendo un documental. Me encanta ver documentales de National Geographic. Y cuando estoy, no sé por qué, cuando veo a los leones cazando y eso, siempre se me antoja comerme un pollo. O sea, no es que me guste tanto, pero cuando los estoy viendo comer tan a gusto, siempre digo, híjole, agarrar medio pollo así. Pero bueno, digo, un pollito rostizado, así sabroso. Siempre se me antoja. Pero bueno, estaba viendo ayer. Y dentro de la formación de los cachorros, de una manada de leones, igual son las leonas las encargadas de enseñarles todos los oficios. Así, padres, es machismo. No. Son sociedades en sí mismo perfectas, porque ayudan a madurar, ayudan a crecer, ayudan a mantener, y han mantenido, ahora sí, por miles de años, a esos animales en su lugar, en su casa. Que ahorita se la están viendo dura, sí, pero esa es otra historia. A lo que voy es, ¿qué le pasa a un león que no aprende a esconderse cuando hay peligro? Como lo enseñó su mamá. Se muere. Pues se convierte en una estadística no muy positiva. O sea, cuando no aprenden, hay consecuencias. Igual, eso lo vemos en esta especie concreta de animales. ¿Ustedes creen que si no se forma el alma de nosotros desde pequeños, si no se nos da ese desarrollo de las potencias del alma? Así los antiguos sabían eso, porque se los enseñaban en el catecismo para adultos. ¿Cuáles son las potencias del alma? ¿Cuáles son las potencias? La voluntad, la memoria y voluntad, memoria y Entendimiento. y la inteligencia o entendimiento, como la razón. Esas son las potencias del alma. Es decir, y ahorita, ¿cómo se forma la voluntad? No me acuerdo con quién tenía esta plática mística, pero la tuve a media calle, así de que no era inconfesible. Digo, ahorita vivimos una época, me agarré un librito muy místico que se llama Las enfermedades del alma y cómo cuidarlas, cómo atenderlas, qué terapia necesita cada una de ellas, qué protocolo para sanarlas. Se me agarré ese librito, muy interesante. Una de esas enfermedades del alma que está azotando ahorita desde los niños de 4 o 5 años hasta los de 90, 100, la sed. ¿Qué pasa cuando la leche se aceda? Amarga. Se amarga, se cuaja y... No, tranquila. Y apesta. O sea, antes de decir que ya no sirve, también apesta. Se puede hacer jocotes, se puede Ahora sí, hacer después de se hace dura, se hace amarga y además apesta. ¿Qué sigue? Como leche. Tirarla. Como leche se tira. Si fuera persona antigua, podría ser jococo. queso, requesón, mantequilla. Para aprovechar. Se le retira el ¿No puedo suero. hacer macarrones?
También, pero exige que tenga búlgaros y que tenga otro tipo de ingredientes. También la cuarta. Va a decir, padre, ¿usted sabe hacerlo? No, sí vi cómo lo hacían, pero nunca aprendí. Yo sí. Además tenía problemas con los búlgaros. El verbo no me era muy agradable. Que me encanta. Pero bueno. Hasta se me amargó la salida. ¿Qué significa la asedia en una persona? Falta de ganas de hacer las cosas. Falta de ganas, falta de energía, falta de deseo, ahora sí, se pierde el disfrute, el goce de las cosas, perdemos la brújula. Pues la asedia, la forma de vencer esta enfermedad es fortalecer la voluntad. ¿Cómo se fortalece la voluntad? Yo ahorita traigo a los niños del catecismo. Primero hay que hacer lo que nos toca y después lo que nos gusta. Me han escuchado varias veces decírselo a los niños, no sé por qué. O sea, primero hay que hacer lo que nos toca y luego lo que nos gusta. A veces nos da por usar, primero es el deber y luego el placer. Ahí nos meteríamos en problemas, porque luego nos van a revirar a nosotros. Papá, antes de ver la televisión, pon el garrafón o ve por el agua. Antes de quitarte los zapatos, saca la basura porque va a pasar el de la basura. Y así pudiéramos irnos con más ejemplos, ¿no? Pudiéramos irnos con más ejemplos. Ahora, ¿cómo formó nuestra madre la voluntad? ¿Cómo se forma la voluntad en un niño? Con disciplina. La forma fácil es decir la disciplina, pero la disciplina es una estructura, no es el fin en sí mismo. Creo que darle el ejemplo. El ejemplo es fundamental, pero no basta, yo puedo dar mal ejemplo. O sea, dicen, ¿puedo dar mal ejemplo en algunas cosas? Sí puedo. Aquí hay dos maestras de oficio. Hay que hablar con ellos y decirles la importancia de lo que hacen y la necesidad de que se haga, tanto para ellos como para el lugar en donde viven. Ahí el punto del diálogo y de exponer con claridad el objetivo que estamos persiguiendo. Pero hay algo que pasa. Su servidor tenía muchos problemas de conducta. Sigo teniéndolos. Me considero libre como el viento. Y si me encanta llegar cuando no me están esperando. Y no me gusta avisar cuando voy y tampoco me gusta hacer invitaciones. Pero bueno, el punto al que voy es, en las clases, tanto en la primaria, en la secundaria, y además en la prepa también, y en mi etapa de universitario, tuve el mismo problema. Y van a decir, padre, qué soberbio, no importa. Mi pensamiento era, yo creo que estudie media hora, 40 minutos, respondo a las expectativas que el maestro me va a pedir. O sea, así como que respondo a las expectativas. Sí, lo que él va a exigir es el mínimo para poder pasar a la mayoría. Entonces, para mí eso es muy fácil. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo que me sobra, el otro 60-70% del tiempo disponible? Entonces, lo primero que hay que hacer para forjar la voluntad en un niño es ponerle retos constantemente y no quedarnos, no aburrirlo. O sea, ¿qué pasa cuando un niño se aburre? Hace todo nada bien. Hace todo lo que nos molesta con tal de que nos demos cuenta que nosotros lo estamos molestando a él. Entonces, lo que hay que hacer es retarlo. ¿Cómo vamos a retar constantemente a un niño? Pidiéndole que siga, o sea, llevando su desarrollo. Si ya se aprendió la tabla del 3, no le voy a dar vacaciones. Sigue la del 4. Sigue la del 5. Ya se la aprendió. Ahora siguen raíces cuadradas, ahora siguen división de quebrados. Y constantemente voy a estar
usualmente viendo por dónde está la fragilidad para fortalecerlo. No debería decir esto, pero a mí me suspendieron 3 meses de la secundaria. Me dieron vacaciones obligatorias fuera de temporada. Y mi castigo en casa fue que no podía salir de la casa, nomás podía salir a misa. O sea, el cerco de la casa para adentro. O sea, no podía salir a ninguna parte. Todos podían ir a todas partes, yo no podía ir. O sea, no podía ir a las canchas, no podía ir al campo, no podía ir al parque, no podía ir. Si había fiestas o algo, yo no podía ir. Ahora, como todo buen mexicano, le agarré el gusto a no salir. Y mi papá se dio cuenta que le había agarrado el gusto a no salir. ¿Qué creen que hizo mi papá entonces después de que se acabaron los 3 meses? Que salga. No, sacarme. O sea, estaba al pendiente, se dio cuenta que yo ya no quería ir a jugar, que ya no quería hacer deporte, que ya no quería... su respuesta, ¿cuál fue? Te sales. Entonces, estar al pendiente, formar la voluntad, implica estar atentos, este diálogo, esta comunicación con los ojos, este cernir. Si yo estoy viendo, en el seminario cuando entré se dieron cuenta que a mí no me gustaba lavar trastes. Y yo hacía cualquier trabajo en casa con tal de... A todos mis hermanos les cambiaba su trabajo y a veces que lavar los trastes me lo cambiaban por limpiar y lavar el baño o atender uno de los patios o hacer toda la jardinería, y mi papá se daba cuenta que mis hermanos a veces, sabiendo mi debilidad, se aprovechaban. Pero él decía que si estaba dispuesto, que hiciera lo que me diera mi gana, siempre y cuando hiciera el trabajo. O sea, mientras yo cambiara no había problema. En el seminario se dieron cuenta rápido que a mí no me gustaba lavar trastes. ¿Qué creen que hicieron los padres? Te pusieron a lavar trastes. El aseo del seminario cada semana lo cambiaban a todos los seminaristas. Menos al padre. Al seminarista Jorge Ricardo, Le toca los casi 8 trastes. meses le tocó lavar trastes, seguido. O sea, el vicerrector del seminario, que por cierto es mi padrino de ordenación diaconal, se dio cuenta. O sea, ¿cómo se forja la libertad? La voluntad se forja a través de estar constantemente sabiendo hacia dónde debe de ir el impulso, hacia dónde debemos de dirigir. Si no le gusta hacer ejercicio, entonces tiene que hacer ejercicio. Luego le agarró gusto a los trastes y dijeron, ya quítenlo los Me hice amigo de las madres y de repente tenía privilegios increíbles. Cuando los padres se dieron cuenta de que yo tenía privilegios ya en la cocina, me sacaron. Entonces me mandaron a hacer otros. O sea, pero para Pero esto... nunca vamos a saber si le gustó o no, porque ya sabía sus No, me trucos. encantó. Me encantó. Sigo sin tener el gusto, porque además hago mucho cochinero cuando cocino y eso, pero igual el punto es saber qué es lo que, de dónde es donde podemos estar poniendo los retos. Esto lo hace nuestra madre perfectamente con su hijo. Lo está retando constantemente. Le está poniendo nuevas áreas para desarrollar. O sea, la inteligencia, el desarrollo del alma, la razón, empieza por la voluntad. Si nosotros, y es algo que tenemos debilidad ahorita, ¿por qué se aprovechan de la mayoría de la gente en los Oxxos con las ofertas? Estas promociones de compre 2 y llévese 2 o llévese 4. A mí me sorprende. Ahorita las promociones, llegué a un lugar a comprar, era cumpleaños de uno de mis sobrinitos de 40 años. Y le llevé algunas bebidas de estas que tienen cebada, que aparte les hice así a todos los que me estaban viendo, porque era lunes y ellos traían su carita, iban por sus sueros y yo iba por una promoción. Y les digo, no descanso hoy. El punto es, la promoción de ese día eran como 150 de descuento con tal de que llevara 1 o 2.
Y yo, ¿cómo es posible que lo único que tenga un descuento así sea lo que no ayuda mucho? Bueno, ¿por qué se aprovechan de la gente en esos lugares? Porque la voluntad les falla. O nos falla. ¿Por qué se aprovechan de nosotros en otros ámbitos? Sabiendo las debilidades, vamos en el Costco. O sea, ¿por qué se aprovechan de hacernos a nosotros ser sus almacenes? O sea, yo no necesito 20 litros de jabón, yo no necesito 100 paquetes, 100 rollos de papel o 200. Ay, nomás trae 30. Es una exageración. Pero hay gente que compra luego 4 o 5 al mismo tiempo. Entonces, para hacerles el trabajo de almacenar. O sea, ¿por qué se aprovechan? Digo, ¿quién no ha ido al Costco? Levante la mano. Bueno, los que no van, no. ¿Quién no ha ido al Costco y sale crucificado? Levante la mano. ¿Quién se ha escapado de salir crucificado del Costco? Que va uno por 2 cosas y regresa uno con 10,000 pesos menos. No tanto así. Mire, yo tengo 2 cuñadas que les va muy bien y trabajan muy duro. Les va muy bien. Y ellos prefieren no ir al Costco. Prefieren dar la tarjeta con tal de no ir a decir, ¿cómo que dar la tarjeta? Sí. Ya saben que los van a descontar, pero de menos no tienen que estar ahí para la crucifixión. Entonces, es decir, aún con eso, de todas maneras, en cuanto les llega, puedo sentir así como la gota de sudor frío les corre por la espalda. Y a los dos les va muy bien, ¿no? Así, ahí no estés haciéndonos promoción. Bueno, para formar, ya dijimos la voluntad, para formar la razón, y nos falta una, ¿cuál era la otra? La memoria. La memoria. Para el pueblo de Israel la memoria implica la identidad. Para el pueblo de Israel la memoria implica la identidad. ¿Qué significa esto? Ellos saben quiénes son porque saben de dónde vienen. Saben quiénes son porque saben de dónde vienen. Al saber de dónde vienen, ellos reconocen ahí la obra de Dios. De hecho, el pueblo de Israel, si algo ofrece a la humanidad, es la historia. Es la historia. Es su fuerte. Y el cristianismo toma la historia como historia de la salvación. Como historia de la salvación. ¿Cómo se le enseña a alguien a tener memoria? Ahorita no sabemos. Voy a ser cruel y despiadado. ¿Cómo se llama su bisabuelo? Por el lado paterno. Creo. No es cuestión de fe. Yo sé. No, entonces, ¿Con su bisabuela? a ver si no sé. Creo que Daniel, pero no sé si me estoy equivocando. Yo estaba chiquita y, bueno, sí, mi abuelita Lupita, pero de mis abuelos no me acuerdo. Así, yo también tenía una abuelita Lupita. Y en ese pueblo bicicletero todos tenemos una abuelita Lupita. Y también era Gutiérrez. Guadalupe Gutiérrez. Para ser preciso. Pero bueno, nosotros no tenemos ese tiempo o ese deseo o esa fuerza para recordar Yo sí. de dónde venimos. Ahora, ¿cuál es el problema cuando no recordamos de dónde venimos? Que perdemos la identidad y perdemos parte de nuestra fuerza. ¿Y cuando no lo conocemos? El punto no es que lo conozcamos. Cuando yo nací, mis abuelos maternos ya se habían muerto. Mis abuelos por el lado de mi mamá ya habían muerto los dos. Pero se saben los nombres. Pero sí sé los nombres y conozco historias de ellos. Pero no todos nos los han Contado. contado los nombres. Sí, Por algún motivo, pues, por Pues, algún en mi casa, problema sí. familiar. El punto es que vemos algunos que somos muy chismosos, indagatorios. Y uno pregunta. Es que nosotros preguntábamos. Sí, Pero es el chisme, es de pero a mí sí me naturaleza. respondieron. Por ahí, y apunté por ahí. Porque desde entonces se usaba que nos hacían realizar el árbol genealógico en la primaria. Sí. Entonces teníamos que investigar. Y pues siempre quedaba mucho el árbol porque no nos decían por todos lados. Ah, en mi Sí, casa sí, sí, pero igual En mi casa estamos sí somos comenzando hacia adelante,
O sea, porque nosotros no hemos apostado por conocer. O sea, yo les puedo decir quién fue el primero Padilla que llegó a América. Así, ¡ay, qué presumido! Gracias a Dios una tía mía pagó para que hiciera la investigación. Entonces, les puedo rastrear hasta mis antecedentes en España. Y no va a decir, padre, está presumiendo que sus antecedentes vienen de España. No son los antecedentes que más se presumirían en el planeta. Así, ay, padre, ¿se avergüenza de ellos? No, pero era una zona donde había muchos judíos. Así como, padre, ¿se avergüenza de su sangre judía? Nunca. O sea, pero no siempre es popular decir, ay, el padre tiene sangre judía. Sí, no me han visto cómo soy para los negocios. El punto al que voy. No soy tan bueno para los negocios. Mis hermanos judíos me castigarían porque aparte no soy bueno para ahorrar. Pero bueno, a lo que voy. La identidad se forja, la memoria, perdón, se forja a través del esfuerzo por conocer nuestra historia. Discutiendo con un maestro, cuando hablamos nosotros de la conquista de México, del tiempo de la colonia, ¿quién conquistó México? Sí, la historia nos dice que fue Hernán Cortés y nos lo presume. Con alguien por ahí. No fue Hernán Cortés, hermanos. Fueron los tlaxcaltecas, los chichimecas, los olmecas. Porque eran nada más 100 españoles. O sea, no fueron, va a decir, ay, ¿cómo que fueron ellos? Sí. Eran los aliados de los españoles. No. Fueron los que hicieron el trabajo de ponerlos de acuerdo a estos aliados para quitar a los tiranos que existían, que se llaman aztecas. Así, ay, qué grosero es, padre, ¿cómo que? Sí. Si usted agarra a los hijos de otros y los mata, es un tirano. Si usted agarra a los otros y los sacrifica, es un tirano. Si usted esclaviza a los otros, pues no es que lo quieran mucho. O sea, los 20,000, los 30,000, los 50,000 que ganaron a los aztecas no eran españoles. Es más, y no existía México tampoco, y no eran españoles tampoco. Eran de Castilla. España no existía y México tampoco existía. O sea, vencieron a los aztecas. No vencieron a México, porque México no existía. Entonces, saber nuestra identidad, nuestra historia, nuestra ascendencia, implica conocer nuestra memoria, igual en términos de la fe. Nosotros, ¿qué celebramos? ¿Qué es la Eucaristía? El memorial del sacrificio redentor de Cristo. ¿Qué celebramos el domingo? El memorial de la resurrección. Entonces, nuestra madre supo formar a Cristo en la escuela del amor, fortalecer y formar el alma de Jesucristo en sus tres potencias. Y una última cosa, le enseñó muchas cosas, pero la última ya para terminar, me quedan todavía como 40 segundos, no se preocupe, estoy perfecto en tiempo. Le enseñó gratitud. Pues qué matemáticas. Le enseñó gratitud. Las matemáticas lo más seguro es que se las haya enseñado su papá, que era carpintero y que tenía que usarlas. Pero las matemáticas de la vida se las enseñó su madre. Las dos son importantes, pero cada una en su lugar. ¿Qué significa enseñarle a alguien la gratitud? ¿Cómo se enseña la gratitud? Siendo agradecidos. Sí. ¿Cómo se enseña a ser agradecidos? Enseñarlos a compartir. Esto es cambiar. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Gracias, te dieron esto, se amable también con la persona.
Les voy a poner una escena divertida. Está una niña abriendo un regalo el día de su cumpleaños. Y le dan una cajita que tiene una manzanita arriba. Y la niña empieza a gritar: ¡no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y adentro de la cajita hay un jabonzote. Ella está esperando un teléfono que vale 5, 6, 10, 12 meses de trabajo de alguien. Y le dan algo que tiene un uso muy diferente al que ella estaba esperando. Uno le va a servir para mantener su ropa muy clean y a lo mejor la de alguien más. ¿Qué creen que hace la niña cuando descubre que no es lo que ella quería? ¿Avienta el jabón? ¿Eso es ser agradecido? No, es ser mal agradecido. O sea, le están regalando un jabón, sí le están haciendo una broma. Sí le están haciendo una broma, o sea, a nosotros nos hicieron bromas de esas muy seguido. Un día por andar de curiosos y haber abierto los regalos y habernos dado cuenta de que eran los regalos, no nos cambiaron las cajas y le pusieron otras cosas. Cuando salió el primer Nintendo que salió, yo tendría unos 6, 7 años, 8. Y se nos ocurrió revisar y nos dimos cuenta que nos habían regalado lo que queríamos. Pero alguien más se dio cuenta. Y ahí nos pusieron cosas de limpieza en esa casa. Para el jardín o para cosas así. Y en caja de cereales nos pusieron el regalo que sí era. Fue muy diferente la reacción. Esa Navidad decían que no era feliz Navidad, sino era feliz Tone de Kimiki, que eran los nombres de mis hermanos y el de su deseo. A lo que voy, la gratitud implica reconocer la necesidad que tenemos de los demás y respetar. ¿Cómo estás? A un lado de su casa donde yo crecí vivía un señor rico, o sea, rico en medios. Tenía apartamentos, tenía un hotel, tenía esto y lo otro. Y a mí me daba risa cómo se llevaban él y mi papá. Mi papá era una persona de trabajo, humilde, y eran amigos. O sea, el respeto con el que se hablaba. Mi papá le decía a él, en paz descanse, don Roberto, y el señor le decía a mi papá, don Elías. El señor, don Roberto, era más grande de edad que mi papá. Y de todas maneras era un encanto verlos platicando. Y los dos, ahora sí, si el señor ocupaba trabajadores de esos éramos como sus hijos. Ya estaba grande el señor. Y mi papá tenía muchos hijos. Nos ponía todos los trabajos. Y mi papá era de contarle, sacarlos de la televisión, lo que usted quiera, son suyos, don Roberto. Lo que tenga para ponerlos a hacer. Entonces, y cuando ahora sí nos invitaban a trabajar, él iba con mi papá, le decía, esto es lo de los muchachos, usted sabrá cómo le hacen. Esto es lo de los muchachos, gracias por habérmelo. No, gracias a usted por darles algo para hacer. Respetar la necesidad, o sea, que tenemos de todos, o sea, reconocer su valor. O sea, reconocer su valor. O sea, no importa cuánto se tiene, importa qué tan conscientes somos de esta necesidad que tenemos de los demás. Y todos necesitamos de todo. Ser agradecido es saberme unir, ahora sí, en la humanidad, aunque se escuche romántico. Saberme unir. O sea, en el momento que yo dejo de reconocer la necesidad que tengo de todos, en ese momento me desconecto. En ese momento ya no soy agradecido. O sea, curiosamente, cuando los hijos no valoran lo que hacen sus papás, se desconectan de la relación. Igual al revés, ¿eh? Ya ahorita se da el caso también de que los papás son medio decepcionantes con sus hijos, pero va a decir, ay padre, qué fuerte eso
es otra historia. Nuestra madre supo integrar dentro de su proyecto esta necesidad que todos tenemos de los demás, pero ante todo la necesidad que el mundo tenía de su hijo, y supo ayudarlo a ser agradecido. ¿Cómo? Respetando esa necesidad que todos tenemos de los demás. ¿Alguna pregunta, duda o queja? A ver, yo tengo una curiosidad de cómo a Isabel supo cuando María llega y de dónde saca las palabras que le da a María. Nuestra madre es evangelizadora nata. ¿Qué es una evangelizadora, un misionero, una misionera? No. ¿Cómo supo? A veces es más cómo experimenta la llegada de. Cuando llega el Señor a algún lugar, a algún espacio, las personas se dan cuenta. Si nosotros llevamos a Dios, somos evangelizadores y misioneros. Si no llevamos a Dios, no lo somos. Entonces, ¿cómo se da cuenta? No, el que se da cuenta es San Juan el Bautista. O sea, el que se da cuenta es el otro inocente que está en la otra pancita. Él es el que salta. Y obvio la mamá experimenta el salto. O sea, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a ver que nomás escuché tu voz y el niño saltó de gozo en mi seno? O sea, ¿cómo sabe esta experiencia? Ustedes me la pueden platicar. O sea, ¿cómo sabían sus niños en la panza cuando su papá estaba tocando su panza? Platican cómo sabía y después le platico cómo se dio cuenta San Juan. Sí, se movían. Sí. Y se prueba igual cuando es alguien más. No. Pero no nomás cuando los piensan, también cuando oyen la voz. Cuando, claro, estado de ánimo. Sí, lo sienten. En el seminario se lleva un acompañamiento con todos los muchachos para averiguar cómo fue, ahora sí, su embarazo. ¿Qué hubo en su embarazo? ¿Qué hubo? ¿Qué experiencias? ¿Qué situaciones? ¿Qué dificultades? ¿Qué crisis? Así, padre, ¿cómo podemos saber? ¿Podemos saber cómo fue el embarazo de nosotros? Bueno, cuando están todavía presentes nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, sí. Sí podemos. Así se llama preguntar, se llama escuchar, se llama... A los que tuvieron esas experiencias nunca se les olvida. Yo les puedo decir cómo fue el parto o el embarazo de mi ahijada Natalia Montserrat. Así, padre, ¿cómo sabe? ¿Cómo? Me tocó acompañarlo. Muy de cerca. O sea, y les aseguro que hoy mi hermana y su papá pues saben más. Pero yo ya les puedo contar, yo le podría contar una historia de ella, varias historias. O sea, de cómo llegó su mamá el día que ella, un día antes de que ella fuera allá. En lugar de irse a trabajar, se fue a la casa porque ahí habíamos muchos que pudiéramos asistir en caso de necesidad. Mi cuñado tenía que ir a trabajar, ella estaba en esos días. Les puedo decir que ese día fue a ver 2 películas al cine. Una con mi hermana, mi mamá y otros sobrinos, y la otra con su esposo. Porque yo le digo, ¿fuiste al cine? Sí, ¿quieres ir de vuelta? Vámonos. De ahí se tuvieron que ir a trasladar después al hospital, al ISSSTE, para el parto. O sea, les puedo platicar lo que le dijeron, o sea, cosas que ella platicaba que yo escuchaba. La encerrona que me hicieron entre mis 2 hermanas y mi mamá, un mes antes, un mes y medio antes de que naciera. Así como la encerrona, sí, ¿quién cree que fue a suplirla a sus clases? Ella daba clases en ese tiempo en el CONALEP. ¿Quién cree que fue a suplirla? ¿Quién cree que no quería ir? O sea, y entre las 3 no me dejaron ninguna alternativa. Entonces también eso puedo platicar. O sea, así, padre, está muy conectado con esta experiencia. Sí, cuando nació, cuando estuvo, el tiempo que le dieron de descanso después de su parto, que estuvimos dándole lata seguido. Entonces, todas esas historias
Si no se las han contado, yo se las puedo contar. Entonces, sí hay una experiencia en este tiempo. El padre Che, de hecho, santo varón y santo sacerdote, él cuenta sus años no del día que salió de la panza de su mamá, sino del día que empezó a estar en la panza de su mamá. Él siempre cuenta ese año más de vida. O sea, siempre lo ha contado. O sea, y me sorprende esta agudeza mental y espiritual. O sea, si Dios empezó a estar en el mundo a la hora que se encarna, yo también. No sé si respondí la pregunta o hice un discurso más largo de lo que debiera hacer. ¿Alguna otra pregunta o queja? Bueno, hay un dicho por ahí latino que dice que la primera clase no se da y la última no se termina. Así es de que, gracias por participar, felices vacaciones y con el favor de Dios nos vemos en la siguiente temporada.